raídas que vociferan continuamente. El punto de vista islámico de un profeta es totalmente diferente. Se trata de una persona elegida de entre su gente, muy a su pesar. Dios lo elige y él no puede hacer nada para impedirlo. Tiene que cumplir su mandato. Hay que pensar en términos de una sociedad beduina tribal. ¿Qué era lo peor que podía pasarle a una persona? No era la muerte, era la vergüenza. Y estoy seguro de que en el fondo, la idea de acabar avergonzado era muy importante para él. Podía llegar a perder mucho con todo aquello. Su credibilidad y su honor ante su pueblo. Iba a avergonzarse ante Alá, que le había entregado el mensaje. Cuando aún no era musulmán, una de las características que más me atraían de él era su humildad y su humanidad. Kevin James es inspector de bomberos en Brooklyn, Nueva York, y se convirtió al Islam en su juventud. Sentía una atracción natural hacia él. Probablemente haya 1.000 millones de musulmanes que digan lo mismo y que sienten una atracción personal por el profeta. Creció sin padres, pero yo no soy huérfano. Mis padres viven, pero siempre me he sentido apartado de la sociedad. Estados Unidos es un país multicultural. Hay negros, blancos, italianos, judíos de aquí, de allá. Así que, al proceder de un entorno mixto, me sentía como en el limbo. Mi padre es nativo americano y afroamericano, y mi madre judía. Ninguno de ellos es religioso. Yo diría que hasta el punto de ser ateos o agnósticos. Recuerdo que, de niño, teníamos en casa trompos, ménoras, árboles de Navidad e intercambiábamos regalos. Así que nunca me he sentido identificado con ninguna religión. En casa siempre se ha alentado el debate, el diálogo y la búsqueda de la verdad. Así que pasé por una época de ensayos y errores hasta que me tropecé, casi literalmente, con el Islam. Lo que me llamó la atención fue la universalidad de su mensaje. Si existe una religión con un buen código de conducta ética, respeto, gratitud y obediencia, es el Islam. El Corán es un libro sagrado que valida a las demás religiones y a la diversidad de la humanidad, dejando la responsabilidad de la salvación al creyente. El Corán nos enseña que quien salva la vida es como si salvara a toda la humanidad. Y ese es uno de los motivos por los que me hice bombero. ¿Qué hay más noble que salvar la vida de una persona? Que salvar gente, que salvar sus bienes. Ha habido otro incendio en la parte de atrás. Vale, muéstramelo. Tras convertirme en bombero, ascendí a inspector e investigo delitos de incendios, que es otra forma de prevención, de salvar vidas. Supongo que no cabe duda de qué lo causó. El bombero arriesga su vida para salvar a cualquiera, ya sea negro, marrón, rojo, judío, musulmán, cristiano o ateo. No pregunta qué filosofía tiene esa persona, ni se fija en su color. Su único objetivo es sacarla con vida del edificio. Por eso mucha gente dice que ser bombero es una vocación por el sacrificio que supone. Hay que estar dispuesto a anteponer a otros a uno mismo. Para ser un buen musulmán hay que servir a la gente. Y el profeta Mahoma preguntó a quienes lo rodeaban: ¿amáis a vuestro Creador? Entonces, servid antes a vuestro prójimo. El mensaje que Mahoma había recibido de Dios revelaba que su pueblo debía responsabilizarse en la otra vida del comportamiento que tuviera en esta. Aunque en un principio Mahoma era reacio a hablar de su experiencia, una nueva revelación le ordenó hacer público su mensaje.
Llamó a todos los miembros de su familia y les preguntó: ¿qué diríais si os contara que hay un ejército esperando a atacarnos al otro lado de ese monte? Le contestaron: te creeríamos. ¿Y si os dijera que soy un mensajero de Dios? Pensaron que era absurdo. Le dijeron: ¿para esto nos has convocado? A lo que respondió: ¿es que nadie va a apoyarme en esto? Solo una persona, su primo Ali, que aún era un niño, se levantó y dijo: yo te apoyaré. Todos pensaron que era muy divertido que la única persona dispuesta a seguir al profeta fuera un niño. Piensen en ello. Un hombre de mediana edad que no sabe leer ni escribir, que no es rico, que es huérfano, a pesar de proceder de una tribu importante, que trabaja para una mujer, dice que es el profeta. Dios le ha hablado. No le creyó nadie. El mensaje divino que Mahoma transmitió a su gente iba acompañado de una dura advertencia para aquella sociedad cada vez más materialista. Advirtió a la gente de la Meca y los alrededores y a su propia tribu, Quraysh, que a menos que crearan una sociedad más justa y decente, recuperando los antiguos valores tribales que fomentaban el cuidado de los pobres, los huérfanos, las viudas y los oprimidos, se produciría una terrible catástrofe. Los árabes no creían en la otra vida. Pensaban que la vida terminaba con la muerte y que no había resurrección, no había regreso ni reencarnación. Y Mahoma les dice: ¿ese Dios único del que hemos hablado? Cuando uno muere no desaparece, sino que tiene que rendir cuentas ante él por todas sus buenas y malas acciones. Transmitió un mensaje moral, ético y social a su gente. Les dijo que todos estaban en el mismo barco ante los ojos de Dios y que debían tratarse con compasión, justicia e igualdad. La revelación de Mahoma en el Monte de la Luz fue la primera de muchas que continuaría recibiendo durante el resto de su vida. La revelación no fue global. No le llegó toda la sabiduría del cielo de una sola vez para que enseñara a su pueblo. No. Se le fue concediendo poco a poco a medida que se desarrollaban los acontecimientos para que pudiera explicarlos, para que pudiera ir absorbiendo todo el conocimiento, porque la idea global es tremenda. Es tan inmensa que no se le puede dar a una persona toda de una vez. Hace falta tiempo. Solía decir: jamás he experimentado una revelación sin sentir que mi alma me había sido arrancada del cuerpo. El profeta podía estar sentado, montando a caballo, paseando o hablando cuando de repente recibía la palabra divina. Sentía un enorme peso sobre él. Sudaba copiosamente aunque hiciera frío. A veces decía oír el repique de una campana. Según él, lo peor no eran las palabras que le venían, sino que tenía que prestar mucha atención para que le pudiera llegar todo el significado de la comunión divina. Después de que Mahoma recibiera una revelación, se la repetía a la gente que lo rodeaba y ellos la transmitían al resto de la comunidad. Cuando el profeta, que no sabía leer ni escribir, empezaba a revelar las palabras del Corán, éstas adquirían credibilidad porque eran la propia naturaleza de la palabra hablada. La gente lo miraba asombrada pensando que aquellas no podían ser las palabras de un hombre.